Si es que ahí había una promesa de Dios para un pueblo específico, un pueblo que Él iba a levantar de la nada. Israel, hermano, no existía. No eran nadie, no tenían una tierra, no había una nacionalidad, no habían personas, Israel no existía. Pero Dios promete levantar a una nación que lo va a representar a Él aquí en la tierra, y que a través de ellos Dios va a empezar a establecer un reino especial, un reino eterno, un reino con propósitos, un reino bueno aquí en la tierra. Ahora, leíamos que cuando el pueblo de Israel se levantaba en batalla contra otras naciones, porque no iba a ser tan fácil, hermanos. No iba a ser solamente, bueno, Dios nos prometió que iba a ser de nosotros una gran nación. Dios nos prometió que íbamos a ser un pueblo grande. Dios nos prometió que iba a estar con nosotros, que nos iba a dar bendición, sino que también había que pelear por esa bendición. Había que conquistar nuevas tierras, había que levantarse contra una mano opresora en Egipto, había que comenzar o había que entrar en un proceso grande y largo. Pero notamos que cuando Dios habla en esta porción de la palabra, Dios habla y deja establecido y deja muy claro a su pueblo que su pueblo no va a pelear solo, nunca. Sino que Jehová va a ir delante de ellos y Jehová va a pelear por ellos, y también Dios les alienta el corazón diciéndoles: ¿saben qué? No teman, no desmayen. Ustedes ven que es pueblo más numeroso que ustedes, no teman de ellos. Ustedes ven que es un pueblo con caballos, no se amedrenten, no se azoren, no se preocupen. Yo, Jehová, voy a pelear por ustedes, yo les voy a demostrar que voy a estar con ustedes. Y si nosotros leemos la palabra, y nosotros leemos especialmente la historia de Josué, un hombre conquistador que tomó las riendas, o mejor dicho, pasó al frente después de que Moisés falleció. Usted y yo vamos a ver a un pueblo de Israel conquistando, batallando, peleando contra enemigos, peleando con ciudades fortificadas, enfrentando gigantes, enfrentando pueblos expertos en la guerra, en la batalla. Y Jehová entregaba a esas naciones, Jehová entregaba a esas ciudades amuralladas, fortificadas en manos de ellos, de manera sobrenatural. Una vez dice la palabra de Dios que Dios confundió a los enemigos de Israel y entre ellos mismos se mataban. Uno contra el otro ponía su espada. ¿Se imagina cómo estaba eso? Eso era algo sobrenatural. La palabra de Dios enseña también que cuando Israel enfrentó a Jericó, era una ciudad con murallas tan grandes, hermanos amados, que ni siquiera era inimaginable poder entrar a esa ciudad. Imagínense que era tan grande los muros de Jericó, que dentro de esos muros habían casas. Por eso es que, ¿se acuerdan ustedes la historia de una mujer llamada? ¿Cómo? Rahab, que era, dice la palabra, de una mujer prostituta. Cuando el pueblo de Israel o Josué envía espías, dice la palabra que ella los escondió en su casa, y la casa estaba dentro del muro. ¿Se imaginan qué impresionante o qué muros tan grandes eran que podían haber casas dentro de ese muro? Y dice la palabra que Rahab los escondió, hizo un negocio con ellos y después les ayudó a que escaparan por la ventana que daba hacia la salida, porque la casa estaba en el muro de la ciudad. Ahora bien, hermanos, Dios en su voluntad eterna y en su todo poder, porque Él es todopoderoso, Dios ve en cada uno de nosotros a un pueblo que es victorioso, a un pueblo que es vencedor. No a un pueblo fracasado, ni a un pueblo, hermanos, que vive frustrado o que vive sin sentido su vida, sino a un pueblo que vive en victoria. La palabra victoria se encuentra de manera literal 17 veces en la Biblia. Parecen ser pocas, ¿verdad? Victoriosa se encuentra, o victorioso se encuentra una vez, como palabra literal, victoria o victorioso. Dios quiere que usted sea victorioso. Dios lo invitó un día a que usted viniera a sus caminos con el deseo de que usted viviera una vida plena en Él. Yo vine al Señor, hermanos, reventado. Yo vine golpeado. Vine con 18 años de edad. Esperar que llegara el fin de semana, como muchos, usted ha visto, ¿no? Varios memes. El fin de semana y el cuerpo lo sabe. No habían memes, pero yo esperaba el fin de semana aquellos entonces, porque para mí la vida era eso.
Hermano, yo esperaba con ansia el fin de semana porque, hermano, me iba a ir a emborrachar. Me iba a ir a ver con mis amigos, me iba a ir a ver con aquellos que me traían alegría, iba a irme a encontrar con aquello que me ilusionaba, aunque fuera por momentos, la droga, el alcohol, la vida de fantasía y la vida de vanidad. Y hermanos, en esa vida yo recibí muchos golpes. Cada vez más que iba metiéndome dentro de esa vida, yo me daba cuenta que era una vida vacía, era una vida que no tenía nada de sustento para mi interior, para mi alma, para mi futuro, no había nada. Por eso cuando yo tengo un encuentro con Dios a mis 18 años, hermano, yo me quedé en este camino, porque lo encontré todo, porque lo descubrí todo, porque verdaderamente degusté el sabor de la vida, porque encontré la paz, porque encontré amor en otras personas, porque entendí que la vida era más que estarla gastando en una vida sin propósito. Amén. Ahora, todos, hermanos, venimos con la expectativa y la esperanza de que en Dios nuestra vida sea mejor. Y de hecho, hermanos, la vida con Dios va mejor. Muy bueno, ha sido más que bueno. Dios ha sido fiel, ha sido inmensamente grande. Ahora, en medio de esa realidad, hermanos, nosotros nos encontramos con el hecho de que nuestra vida parece no ser tan victoriosa. Pastor Juan Carlos, ok, justamente lo estoy escuchando y yo eso es lo que vengo buscando. Probablemente usted está acá en la iglesia, probablemente usted me está escuchando en su casa o en internet, en alguna parte del mundo, y usted dice, pastor, sí, yo quiero que mi vida en Dios sea diferente, de hecho por eso estoy acá. Pero ¿qué, pastor, cuando estamos hablando de que mi hogar se está destruyendo? ¿Qué, pastor, cuando yo sigo siendo un joven que vengo a la iglesia, pero pastor, sigo diciendo malas palabras, sigo mintiéndole a mis padres, sigo robándoles, sigo mintiéndole a mi esposo, a mi esposa? Pastor, sí, una vida victoriosa en Cristo, vengo a la iglesia, pero pastor, incertidumbre social total en mi país. Imagínense si cada uno de nosotros empezáramos a hablar de nuestras dificultades. Igual no nos gustaría el tiempo. Pastor, tengo varios meses ya de no poder pagar la renta. Pastor, lucho con la incredulidad de un hijo, de un esposo o de una esposa. Pastor, mire, he probado criar mascotas, todas se me mueren. Bueno, probé con las plantas, hermano, los cactus no me funcionan, se me mueren también. Y más, imagina usted, ni siquiera los cactus, que esos viven, son sobrevivientes por naturaleza. Hermano, cuido cactus y hasta eso se me muera, por decirle algo jocoso, ¿no? Pero nos damos cuenta, hermanos, de que la realidad que vivimos en nuestro entorno no parece mostrarnos de que verdaderamente nosotros estamos caminando una vida victoriosa. Nos parece que la vida cristiana, no, bueno, ¿cómo es esto? No hay concordancia. Aquí yo no veo la afinidad, pastor, en que la vida en Dios tiene sentido, porque yo sigo teniendo problemas. La palabra del Señor, venga conmigo, por favor, su Biblia. El Evangelio según San Lucas, capítulo 5. En el Nuevo Testamento, hermanos, Lucas es el tercer libro de la Biblia. Vamos a leer el versículo 1 y el 2 para tomar un poco de sentido, y luego vamos a pasar, hermanos, al 10. Ahí mismo, siempre en el capítulo 5 de Lucas. ¿Está conmigo? Dice la palabra del Señor. 5:1. Aconteció, que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, ¿qué eran estos hombres? ¿Qué eran, ¿Qué era lo que ellos hacían? Pescar. ¿A qué se dedicaban, hermanos? A pescar, eran pescadores. Habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Venga conmigo ahora al versículo 10, por favor.
Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Serás pescador de hombres. Lea conmigo el versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué aconteció? Le siguieron. Este es el pasaje en la Biblia que narra ese hermoso milagro de la pesca milagrosa, en la que Jesús toma prestada las barcas de unos hombres que eran, valga la redundancia, hermanos, pescadores. Ese era su oficio. A eso me imagino yo que se habían dedicado toda su vida. Me imagino que habían crecido haciendo eso. Me imagino que esos hombres que se dedican a pescar, hermanos, llega un día un hombre llamado Jesús, que nunca han visto. Fue edificada, mucha gente tuvo un encuentro con Dios, hubieron cosas especiales, pero llegó un momento en el que ¿y este man qué ondas? ¿Y este de dónde salió? Sí, vengan, vamos, relájate un poco. Pero como la gracia de Dios es algo que la humanidad no merece. La gracia de Dios es justamente, hermanos, se define teológicamente como el regalo de Dios para nosotros que usted y yo no hemos merecido. Y la gracia de Dios está constantemente, hermanos, trabajando en nuestra vida. De hecho, hermano, desde que usted fue concebido en el vientre de su madre, la gracia de Dios ya estaba trabajando. Mire, los que somos padres y conocemos ahora, hermano, con la tecnología y que podemos ir viendo el desarrollo de nuestros hijos día a día, semana a semana, que ya huele, que ya escucha y que todo, uno se va dando cuenta, Dios mío, qué vulnerables somos, cuán dependientes. Y cuando ya nace un hijo, hermanos, que no puede hacer nada, depende totalmente de sus padres para absolutamente todo, comer, que lo bañen, que lo limpien, absolutamente todo. Hermanos, y desde ahí nosotros podemos ver que la gracia de Dios es algo real en nuestra vida. ¿Y por qué menciono eso en la historia que le estaba comentando? Porque hay como un chispazo de gracia y de luz en uno de ellos y dice: pero ¿sabes qué? Más en tu palabra yo lo voy a hacer. Y tira la red, hermanos, y acontece el milagro. Estos hombres que estaban haciéndolo durante muchas horas, que seguramente conocían muy bien la manera de hacerlo, los lugares a donde tal vez los pescados estaban, y que no acontecía nada, hermanos, y que estaban ya limpiando las redes, ya el día estaba clausurado. Hermanos, estos hombres empiezan a sacar tanto pescado que llaman a otros pescadores y les dicen: hey, vengan, esto está bueno. Y los barcos empezaron casi a hundirse de tanto pescado que estaban sacando, hermanos. Y ahí, en medio de toda esa historia, sucede lo siguiente: eran gente productiva, eran gente que sabían hacer muy bien su oficio, eran gente que tenía las herramientas, tenía todo lo necesario para poder desarrollar su labor y hacer su trabajo. Pero llega un punto en sus vidas en el que un hombre llamado Jesús les presenta una oferta un tanto descabellada: vengan, síganme. Ok, Jesús, ¿y qué con eso? Y Jesús les dice, estoy, hermanos, parafraseando nada más los versículos. Jesús les dice: yo voy a hacer ahora con sus vidas algo nuevo. Yo voy a cambiar el sentido que ustedes llevaban en sus vidas, y ahora ya no van ustedes a pescar peces, sino que ahora van a pescar hombres. Y para mí, hermanos, esta es una muestra, una enseñanza tan grande de que cuando el cristiano padece, sufre, tiene dificultades, tocó a la puerta de mi vida una enfermedad que está dañando mi economía, que no me permite trabajar, que está causando, se equivocó el Señor, Dios está demasiado ocupado, que no me atiende. Hermano, oro a Dios, trato de confesar y creer las promesas de Dios, pero no veo nada, pastor, no veo nada, hermano, no estoy en victoria. Quiero decirle que no es así. Usted y yo hemos sido llamados a estar en victoria.
es solamente que estamos en el proceso de Dios. Estamos siendo pasados por el proceso de Dios. ¿Por qué el proceso? Porque nuestra vida ahora ya no va en la dirección que iba antes, como le pasó a estos hombres pescadores. Dice la Biblia que ellos lo dejaron todo, hermanos, dice la Biblia claramente, lo dejaron todo. Dejaron su oficio, dejaron su trabajo, lo que sabían hacer, a sus amistades. Imagina usted, hermanos, mire, cuando a mí Dios me dijo un día, miré su mano, aprendí, me equivoqué, saqué mis lecciones y bueno, pero Dios me mostró que Él no se había equivocado cuando me había invitado un día a decirme, hey, ven, confía en mí, dame tu vida, dame tu tiempo, dame el control, yo tengo planes contigo, yo quiero usarte, tú puedes ser mi hijo, ya no vivas frustrado, ya no vivas una vida sin sentido. Ven, ahora en mí hay propósito, ahora en mí hay salvación, ahora en mí hay vida eterna, ahora en mí puedes vencer los temores, ahora en mí puedes vencer tus frustraciones, puedes vencer tus adicciones, todo lo que nos robaba la vida y el sentido de ser. Dios nos dijo, vengan, confíen en mí. ¿Acaso no dijo Él, todos los que están trabajados y cargados, vengan a mí que yo los voy a hacer descansar? No nos dijo el Señor, hey, si están ustedes muy atemorizados o se sienten ansiosos, vamos, solo echen sobre mí sus cargas, que yo los voy a hacer descansar. Yo soy bueno, yo puedo, soy Dios, soy todopoderoso, nada imposible hay para mí, soy un Dios de misericordia, soy un Dios que perdona. ¿Amén o no amén? Ok, estamos en la misma línea, estamos creyendo en el mismo Dios, hemos oído hablar mucho de ese mismo Dios, un Dios que es bueno. Ahora, Dios nos trajo a vivir una vida que es diferente y una vida que es nueva. Todo tiene que cambiar en el Señor. Y usted y yo, hermanos, estamos en un proceso en el cual sería maravilloso venir y ver que nuestros problemas desaparecen de la noche a la mañana, que ahora usted es una persona tan feliz, que usted dice, Dios mío, pero si esto me lo he perdido, ¿por qué no nací en el Evangelio? ¿Por qué no te entregué mi vida hace muchos años? Y verdaderamente así es, pero es así dentro de un proceso. Amén, ya se lo dije anteriormente, la palabra del Señor en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Para mí este es el pasaje de la Biblia que con más claridad nos muestra de que la vida en Dios es una vida plena, pero es una vida también de propósitos, es una vida también de procesos. Venga conmigo a Proverbios capítulo 4, versículo 18, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. El caminar de los justos, el caminar de los que hemos creído, de los que hemos confiado en Dios, se parece al ciclo muy familiar para nosotros llamado día. Un día tiene un ciclo, hermanos, compartía yo ayer con los hermanos en nuestra YEC, así que tiene para nosotros, es familiar un día, lo llamamos la madrugada de un día, la mañana, el mediodía, la tarde y la noche de un día, y a eso llamamos día. La Biblia menciona ese ciclo maravilloso. No, en la mañana nosotros sabemos que es para el desayuno, y así, hermanos, nosotros entramos en un ciclo y un proceso que es perfecto hasta que llamamos a eso día. Así pasa en nuestra vida. Si estamos padeciendo dificultades, si estamos padeciendo luchas y situaciones que nos atemorizan, hermanos, es porque estamos dentro de un proceso. Y usted dirá, pastor, cuénteme algo nuevo. Pero la palabra del Señor dice en Santiago capítulo 1, versículo 2, que usted y yo ahora en esta nueva vida de la cual Dios tiene el control, y Él es el que va adelante, y Él es el que nos dice, síganme porque Él va adelante. Dice, hermanos, que nosotros debemos aprender a tener por sumo gozo cuando nos encontramos en ¿qué? En party todo el tiempo, en alegrías, solamente en gozo, solamente en victoria, solamente en sonrisa, solamente cuando tenemos una sonrisa que hermanos, se nos miran todas las muelas.
y decimos qué buen trabajo hace el doctor Cristian y todos los otros doctores, la hermana Amelia y no sé si hay otro odontólogo acá, qué buen trabajo, porque ese hombre se le miran todos los dientes de alegría. La vida también tiene dificultades y Jesús lo enseñó claramente y dijo: hey, discípulos, ánimo, miren, es imposible que no vengan tropiezos. ¿Sabe cuál es la traducción de esa palabra tropiezos en el original? Es imposible que no vengan quienes les hagan pecar, o sea, quienes nos hagan fracasar. Una de las definiciones de la palabra pecado es errar al blanco. Usted y yo lo hemos escuchado muchas veces de nuestro pastor. Y la Biblia dice que es imposible que en la vida y en nuestro caminar no hayan quienes nos hagan errar al blanco. Ahora, no se alegre de eso, porque más de alguna vez usted y yo también hemos hecho a alguien fracasar, hemos hecho a alguien pecar. Y en ese ir y venir de situaciones que muchas veces no son fáciles, no son difíciles, tenemos que enfrentar muchas dificultades. Dice la palabra de Dios que el cristiano debe de tener por sumo gozo, porque las pruebas están trabajando la fe del cristiano. Y la palabra de Dios dice que sin la fe es imposible que un hombre o una mujer pueda agradar a Dios. ¿Estamos aquí? Sí, mire, yo sé que tal vez el calor es difícil, solamente présteme su atención. Son unos minutos más nada más. Dios está trabajando en nuestra vida. Y usted y yo tenemos que aprender a confiar en ese proceso de Dios. Usted y yo tenemos que aprender a ver la mano de Dios, porque Dios no se ha dormido. Dice la palabra del Señor como promesa que no se dormirá el que vela por nosotros. Dice la palabra del Señor que hay algo de lo que usted y yo debemos estar convencidos o persuadidos, dice la palabra en la versión Reina Valera, de que el que comenzó en cada uno de nosotros la buena obra, ¿qué pasará con ella? ¿Dios la va a dejar en medio palo? No, porque la situación del país no lo permita, se va a quedar ahí abandonada. No, dice que Jesús va a perfeccionarla, o Dios la perfeccionará hasta el día en el que un día podamos ver a Jesús, el que murió en la cruz por usted y por mí, frente a frente, hermanos. Frente a frente. Usted y yo vamos a tener al Maestro frente a frente un día. Y dice la palabra que ahí ya no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber dolor. Nuestras lágrimas ya van a haber sido enjugadas, porque es una promesa verdadera. Dios, hermanos, tiene el control de todas las cosas. Ahora, dice la Biblia también que muchas veces las aflicciones vienen porque es necesario. Dice el primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, que si es necesario, de ser necesario, nosotros tenemos que ser afligidos por diversas pruebas y por algún tiempo, porque es parte del trabajo a través del cual Dios nos permite conocerle, a través del cual Dios ahora cambia nuestro antiguo oficio, la manera en la que nosotros sabíamos cómo llevar la vida a nuestro antojo, como habíamos aprendido del sistema, de la calle o de la misma familia. Ahora la vida es diferente y Dios dice: tengo que ser trabajado. Dice la palabra del Señor que, hermanos, el hierro con el hierro, ¿qué hacen? Se afilan, se aguzan entre ellos. Así el hombre con el hombre, sus caracteres, hermanos amados, son trabajados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer, para que podamos madurar, para que podamos echar raíces en Dios. Ahora, hermano, yo quiero que en esta noche nos centremos, y son los últimos minutos que tengo ya, aproximadamente 15 minutos, para decirle, para mí, creo, las dos cosas más importantes en la noche. Hay verdades en la Biblia que a nosotros nos permiten. He encontrado a un Dios que no ha dejado nunca a sus hijos desamparados, que no ha dejado nunca a sus hijos descuidados, sino que siempre ha tenido cuidado de ellos. Es verdad, somos procesados, pero para eso, hermanos amados, debemos de aprender a conocer el proceso de Dios. Y yo quiero hablarle de la primera verdad bíblica. Usted guárdela en su corazón. Si usted está tomando notas, yo quiero pedirle por favor que con mucha humildad usted pueda recibir este consejo de parte de Dios. Hermanos amados, nosotros debemos de ajustar las expectativas a la voluntad de Dios. Hay un pasaje en la Biblia
que menciona muy claramente para mí lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Venga conmigo a Santiago, capítulo 4. No sé si alguien me puede hacer el favor de mover este ventilador. Disculpen, hermanos. Gracias, hermano Kelly. La palabra de Dios dice en Santiago, capítulo 4. ¿Está conmigo? Versículo 13. Lo siguiente: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá, ¿cuánto tiempo? 1 año. Y traficaremos, o sea, esto quiere decir, y trabajaremos llevando y trayendo cosas y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. En lugar, lea conmigo por favor, de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado o le es contado como pecado, o le es pecado. Ajustar las expectativas a la voluntad de Dios. Perdón, yo tengo unas imágenes que quiero pedirle a usted me permita ilustrarle. El hermano Jorge si me ayuda. La número 1, hermano Jorge, por favor. En el mundo. De hecho, el año pasado entró en erupción y puso a todo el país un poco preocupado porque es un monstruo, hermanos. Esa foto está tomada desde la ciudad de Quito, que es la capital del país. La ciudad el volcán, se encuentra a casi 100 kilómetros de distancia de la ciudad de Quito. Entonces, solamente para ponerlo a usted en perspectiva, esa foto está tomada desde Quito. Imagínense que de aquí a Tegucigalpa no hay ni siquiera 100 kilómetros. ¿Los habrán hasta Ciguatepeque? No todavía. Imagínense tal vez un poco más. Y que desde Taulabé, por decir algo, no sé, usted pueda ver un volcán que está en Tegucigalpa. Es impresionante. Pues cuando yo llegué a Ecuador, hermanos, fue lo primero que a mí me impresionó. Después fue el frío. Pero cuando yo miré esa montaña congelada en toda su punta, son casi 6,000 metros de altura, yo hice una pregunta a la persona que me estaba llevando: ¿escalan ese volcán? Y me dijo, sí, todo el año está subiendo gente ahí. Y yo me hice una promesa a mí mismo cuando escuché la respuesta, y yo dije, yo no me voy de Ecuador sin estar en la cima de esa montaña. Cosas que es bien fácil decir, ¿no? Usted puede, mire, con la boca usted puede decir, hermano, cuántas cosas. Y estamos acostumbrados a hablar y a decir tantas cosas, pero mire que empezó a ir el tiempo, la número 2, hermano Jorge. Empezó a avanzar el tiempo y empecé a conocer a algunas personas. Todos ellos, hermanos, son militares de Ecuador y todos ellos son hombres de las fuerzas especiales del Ecuador, o sea, son comandos, se llaman. Y todos esos hombres, hermanos, son especialistas en montaña y en alpinismo. De hecho, uno de los fuertes del ejército ecuatoriano, hermanos, es el montañismo y el alpinismo, porque tienen como 6 montañas súper elevadas que traspasan los 6,000 metros de altura y son expertos en ello. Los entrenan, es lo que ellos saben hacer. Pues empecé a conocer a ellos. El de sudadera blanca se volvió uno de mis mejores amigos. Y cuando lo empecé a conocer y todo, y empecé a escuchar lo que hacía, hermano, ¿qué cree? ¡Pum! Me invitó, hermanos, a escalar el Cotopaxi. Y hermano, usted necesita todo un equipo y necesita también prepararse un poco. Y quiero contarles que me mandó a hacer ejercicio y todo el asunto. Hermano, yo estaba muy emocionado. Usted no sabe cuán emocionado estaba. Yo decía, voy a escalar el Cotopaxi, esa gran montaña que usted vio. La otra foto, hermano Jorge. Y hermano, ahí comienza mi aventura.
Allá abajo, a donde usted ve aquellos carros, hasta ahí usted puede llegar en vehículo. De ahí usted tiene que empezar a caminar. Después de como 3,000 metros de altura, usted no tiene idea cuán difícil es respirar. Y ahí comienza mi aventura, hermanos, y ya quiero decirle por qué estoy mostrándole esto. Hermanos, comienza mi aventura y empiezo a caminar. Voy con una parte del equipo. La siguiente imagen, hermanos. Ahí estoy, hermanos, en un lugar que se llama El Refugio. Ahí usted tiene que estar por lo menos unas 7 horas para aclimatarse, porque ahí estamos, como ustedes ven, a 4,800 metros sobre el nivel del mar. Ahí, si usted se las pica de que puede y no puede, mire, cae como pollo desmayado. Y ustedes podrán ver que ahí en algún tiempo de mi vida fui delgado. Y entonces, hermanos, en la siguiente foto, Jorge, por favor. Ahí ya estamos, hermanos, caminando muy temprano en la madrugada hacia la cima de la montaña, y ahí yo me di cuenta lo que era una ventisca. Es una tormenta en una elevación muy alta que no trae lluvia, sino que trae hielo. La lluvia viene congelada. Ahí yo empecé a darme cuenta, hermanos, que yo no sabía lo que me había metido. Si la siguiente imagen, Jorge, por favor. Ahí, hermanos, como nunca en mi vida lo había hecho. Y yo sentía que no podía, mis piernas, mi cuerpo no me respondía. Y yo le dije a él: déjame aquí y andate. Y ese hombre se paró enfrente de mí, hermanos. Me habló directamente a la cara y me dijo: yo vine a esta montaña para escalarla y voy a llegar a la cima con vos, a la fuerza o a la buena. Así es que te parás y seguimos. Hermano, y ese hombre avanzaba 20 pasos. A esa altura se ponía una cuerda sobre sus hombros y yo me jalaba en la cuerda hasta que empecé a recuperar fuerzas y empecé a hacerlo por mí mismo. La siguiente imagen, hermanos. Hermano Jorge, por favor. Ahí termina mi historia. No lo logré. No llegué a la cima de esa montaña. ¿Sabe a cuántos metros estuve? A 25 metros de hacer cumbre. Cuando estábamos en la anterior foto, hermanos, el clima estaba tan malo. Quiero contarles que cuando empezamos a bajar, todos los senderos, los caminos que se hacen en la nieve se habían perdido porque había caído una tormenta muy grande. Y hermanos, no podíamos ver, y íbamos 4 personas. Él iba adelante, yo iba de segundo lugar, y tuvimos que quitarnos nuestros lentes para poder ver por dónde íbamos caminando, bajo unos peligros que usted no tiene idea lo que yo me había metido. Hermanos, se nos quemó a él y a mí en cierto grado la córnea de los ojos, y yo estuve ciego por 3 días. Y ahí, hermano, yo estoy cansado, frustrado, un poco triste porque no pude estar en la cima. No termina ahí la historia, hermanos. Lo intenté una segunda vez. ¿Y sabe usted cuál era mi expectativa y mi convicción? Lo voy a lograr. Y mire, hermanos, empezamos la segunda aventura con más gente. Y yo iba mucho más emocionado. ¿Por qué? Porque yo ya sabía de qué se trataba. Yo ya había sentido, ya tenía cierta experiencia. Ya sabía cómo amarrarme un grampón, que ni siquiera nunca había sabido, ni sabía cómo se pronunciaba esa palabra. Y hermano, yo iba súper emocionado. Créame que cuando yo iba como por los 5,000 metros, yo me sentía tan solvente que yo decía: 2 veces puedo subir a esta montaña. Mi emoción y mi cuerpo era tal, hermanos, que créame que yo sentía que 2 veces podía subir a esa montaña. Iba súper emocionado, físicamente me sentía muy bien. Hermanos, nos perdemos y nos hemos ido a encontrar con una pared de hielo como de 17 metros, hermanos, y se podía escalar, pero no yo, se necesitaba gente de experiencia. Y dice mi amigo Raimundo: bueno, ni modo, no lo vamos a poder lograr. No, pero ¿cómo es posible? Vamos, solamente encontremos nuevamente el camino. Y me dice mi amigo: ok, vamos a buscarlo. Quiero contarle que nos pegamos una perdida, hermanos, que fuimos a dar como 200 metros más abajo del refugio que teníamos que encontrar. Después tuvimos que subir 200 metros al refugio, ya todos cansados. Ahora, a mí me encantaría poder alardear, hermanos, y decirle: hermanos, yo hice cumbre en el volcán Cotopaxi. Pero fíjese que no lo pude hacer. Lo intenté. Estuve así,
pero no lo hice. Me encantaría poder decirle, hermanos, hice cumbre en el volcán Cotopaxi, pero no lo hice. Me faltaron 25 metros que no me permiten tener el título de haber hecho cumbre en una de las montañas más altas del mundo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Si yo tal vez le hubiera dicho, Dios, dame el regalo y dame el privilegio de poder llegar a la cima de esta montaña, tal vez Dios me lo hubiera permitido. Y fíjese que Dios no lo permitió. La segunda vez teníamos todo perfecto, clima perfecto, sin tormentas arriba. Físicamente yo me sentía bien. Pero la palabra del Señor dice claramente, hermanos, que en este mundo ni siquiera la hoja de un árbol se mueve o cae a tierra si no es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Dele fuerte su aplauso al Señor por planes, negocios, hermanos, pero si no aprendemos a esperar, a confiar y a ver a Dios en nuestros asuntos, créame que tarde o temprano, y probablemente más temprano que tarde, usted y yo nos vamos a frustrar. Porque la palabra del Señor dice que la ira de lo mismo. Hermano, mire, esta es la 500,000 veces que empiezo a querer decirle la verdad a mi esposa, hermano, no puedo, yo no sirvo para nada, estoy aquí para aparentar. Usted está en un proceso que depende de Dios, depende del carácter de Dios. Ahora, en ese proceso está siendo trabajada su fe, su convicción de quién es Dios en su vida, si la vida cristiana tiene sentido o no. Ahora, vamos a lo siguiente, por favor. Efesios en el capítulo 2. Este es un pasaje muy popular en la Biblia y que tiene una de las verdades teológicas más grandes que usted y yo como cristianos podemos conocer o podemos creer, hermanos. Dice lo siguiente, versículo 8 en adelante. ¿Está conmigo? Sí, dice la palabra del Señor, Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia, ¿por qué cosa, hermanos? Amén, solo quería saber si estaban leyendo conmigo. Porque por gracia, ¿qué cosa? Somos salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. No por obras, ¿no por qué, hermanos? No por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, hermanos, claramente el Señor para usted y para mí, que cuando Dios nos pide a nosotros el control, cuando Dios nos invita, como leímos anteriormente en Hebreos, a decir, hey, ¿por qué no dice si el Señor quiere? Iremos, haremos, planearemos, soñaremos esto, lo otro, o vamos a esperar ver. Déjame a mí entrar en acción, Juan Carlos. Juan Carlos, déjame a mí obrar, déjame a mí trabajar. Todos ustedes, y si no lo sabían, saben que una de mis dificultades fue, después de que me casé, darme cuenta que tenía problemas para tener hijos. Creo decirles que ha sido una de nuestras pruebas hasta ahorita más difíciles con mi esposa. Y quiero contarles, hermanos, que los otros hijos que lleguen van a llegar bajo la misma condición, en condición de milagro. En condición de milagro. Y cuando nosotros entramos en ese proceso, hermanos, nosotros no sabíamos qué era verdaderamente, tal vez, esperar en Dios que Él hiciera algo que solamente Él puede hacer. Porque cuando, hermanos, nosotros nos casamos, hermano, una de nuestras mayores ilusiones es ser padres, tener hijos. Y hay un estudio que dice que de 10 parejas en el mundo, hermanos, en el mundo, una presenta dificultades para tener hijos. Mi actitud en la vida era, soy de los 9, no ese uno, soy de los 9. Y así iba yo por la vida hasta que me casé y me di cuenta que no era de los 9, era de los número 1. ¡Puf!
Hermanos, y empieza un proceso en el cual nos damos cuenta que hay que ajustar las expectativas a la voluntad de Dios. Y que cuando uno menos lo espera, pero uno se mantiene creyendo en la promesa que viene de Dios, que otros hermanos a través de la gracia de Dios te dan, y que de pronto Dios dice, hey, este soy yo lo puedo hacer. Hermanos, esa es la gracia de Dios. Cuando nosotros, hermanos, estamos en una dificultad muy grande, en una prueba muy grande, y que la vida cristiana no parece ser victoriosa, usted no está perdiendo. Usted está a punto de poseerlo todo. Usted está a punto de recibir un milagro. Usted está a punto de conocer la salvación. Usted está a punto de recibir una sanidad, de recibir una provisión. Usted está a punto de que no miraba nada y ahora lo puede ver todo. Usted está a punto de darse cuenta que caminaba con una venda en sus ojos y Dios la puede quitar, y ahora usted dice, ahora puedo ver, ahora puedo caminar. ¿Se acuerda aquel hombre que estaba en la entrada del templo pidiendo limosnas? ¿Y qué es lo que pedía, hermanos? Ayúdenme, ¿qué es lo que pedía? Alguien me hace un milagro. Eso es la gracia de Dios. Cuando parecemos no tenerlo todo, hermanos, cuando nuestra vida no parece ser feliz, no parece tener sentido, hermanos, tenemos la gracia. Hermanos, y la gracia es el regalo más grande, maravilloso, más poderoso que usted y yo jamás vamos a poder recibir. Es el amor de Dios, es la fidelidad de un Dios que promete que cuando usted y yo le creemos a Él, vamos a poder ver su mano, vamos a poder ver su gloria, vamos a poder ver su misericordia. Y es aquí a donde, hermanos, muchos fracasan. Es aquí a donde muchos intentaron, vinieron un tiempo a la iglesia y de pronto se rindieron, tiraron la toalla, decidieron no volver. ¿Por qué? Porque nunca experimentaron ni conocieron la gracia. Hermanos, la gracia no es algo que yo puedo tomar para pecar. No es algo a lo que yo debo de acudir para que mi vida sea más fácil. No es algo que me debe de servir a mí para que yo tenga la excusa o el pretexto perfecto para decir, ya va a haber tiempo. No es que en esa iglesia no es que para ser como aquellos, y cuántas excusas y cuántas cosas y argumentos que nosotros tenemos, y que la palabra de Dios dice claramente se vuelven nuestra propia sabiduría. Proverbios capítulo 3 versículo 5 en adelante, y se vuelven nuestra propia opinión, y se vuelven Juan Carlos Velázquez en el control. Toda su sabiduría, todo mi conocimiento y todo lo que usted y yo podamos hacer y alcanzar con nuestras manos. La gracia es real. La gracia es la que nos tiene aquí respirando, la que nos tiene aquí con vida. La gracia es la que cuando el justo peca y cae, se vuelve a levantar. La gracia es el que cuando sueña algo y fracasa, se levanta y lo vuelve a intentar. La gracia es aquello que a usted le dice un día, yo sé, Señor, que pronto, un día yo te voy a ver. Yo te voy a ver. Ay, hermano, pero eso lo están diciendo desde hace miles de años, pero yo sé que lo voy a ver. Yo sé que un día voy a estar con Él. Ay, hermano, y la deuda que tenés, yo sé que un día Dios me va a proveer. Yo sé que Dios siempre ha estado conmigo. Yo sé que Dios ha sido fiel. Hermanos, termino con esto. Usted y yo muchas veces somos especialistas y tenemos nuestros propios estándares para determinar lo que es una vida victoriosa. ¿Cuántos años tiene de ser cristiana, hermana Lolita? 43 años, Dios mío, bendito de la gloria. 43 años de vida cristiana, hermano, usted ya se ganó la gloria, el cielo. Hermana, 43 años de vida cristiana. Quisiera yo un día decir, voy a llegar a vivir 43 años como cristiano. De hecho, yo desde que vine a los caminos del Señor, conozco a esta señora. Nunca en mi vida me habían recitado, me habían regalado un poema, y ella lo hizo en uno de mis cumpleaños. Yo miraba, decía, realmente esta gente está loca de amor. Realmente esta gente es diferente. Y eso empezó a cambiar tanto mi corazón, hermanos, que yo me quedé aquí enganchado. Y hoy podríamos decir, hermana Lolita es una santa,
Pero yo le aseguro que han sido 43 años, y lo tomo como referencia porque sé que es una de las mujeres con más años de vida cristiana aquí entre nosotros. Yo le aseguro que han sido 40 años de luchas, de victorias, de también fracasos, como los ha vivido usted y como los he vivido yo. De ocasiones en las que tal vez ha querido tirar la toalla, no sé si me equivoco, hermana Lolita, pero Dios ha estado ahí, porque ha estado conmigo y sé que ha estado con usted también. Y la gracia de Dios está hoy aquí. La gracia de Dios va a ir con usted cuando salga de esta iglesia. La gracia de Dios va a estar mañana en su casa. La gracia de Dios va a estar la próxima semana contigo. La gracia de Dios está en tu familia. La gracia de Dios está en tu economía. La gracia de Dios está en todos los asuntos. Ahora, hermanos, si Dios dice no, ¿Dios no tiene gracia? No. Él es un Dios que sabe lo que hace. Él es un Dios que sabe lo que permite. Y Él es un Dios que tiene una voluntad que trasciende nuestra manera de pensar y de comprender las cosas. Terminamos eso. Quiero pedirle que se ponga de pie y si me ayudan, hermanos de la alabanza, por favor. Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3. Versículos 1. Si usted es alguien que en este momento usted dice: pastor, ¿qué tengo yo en este momento en mi vida que me pueda inyectar fe, que me pueda inyectar esperanza? ¿Qué tengo yo que en este momento me pueda decir a mí que van a venir mejores días? ¿Qué tengo yo en este momento que verdaderamente me pueda decir a mí que yo soy un cristiano en victoria? Dice la palabra del Señor, capítulo 3 de Romanos, versículo 20 en adelante. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahí a donde usted está, la palabra del Señor dice que no se trata de las obras. Por lo tanto, significa que no se trata de su buena conducta. No se trata de lo buen o mal cristiano que usted es según los estándares humanos. No se trata del cristiano que usted aparenta ser, lleno de santidad, que no rompe un plato, que todo lo que dice es santo, es puro, es perfecto, cosa que Dios demanda de nosotros. Pero que como hijos de Dios que caminamos en el proceso de Dios, entendemos con claridad que la gracia es el camino a la justificación.
Todos aquí, todos en algún momento nos hemos equivocado. Probablemente usted está equivocado en este momento. Probablemente usted y yo no hemos agradado a Dios en muchas cosas que hemos hecho con nuestra vida. Probablemente usted y yo hemos dañado el testimonio como hijos de Dios por un fracaso, porque erramos en algo, porque no supimos ser prudentes. La palabra del Señor dice que por la gracia todos los que un día pecaron, sin excepción, sin uno ser mejor o mayor o menor que otro, todos pecaron. Dice que por la fe, a través de la gracia y del sacrificio de Jesús, que somos llamados justificados, que eso significa perdonado por Dios. Eso significa alguien que fue hallado libre, alguien que no fue hallado culpable, aún siéndolo. Es por la gracia. Yo quiero animarle a que, si usted se siente tal vez muy cansado, si usted se ha sentido tal vez atribulado, si usted ha sentido que hay cosas en las cuales no se siente vencedor ni victorioso, podamos tomar un tiempo. Yo quiero animarle a que usted venga aquí al frente y usted le pueda decir: Dios, yo lo único que quiero es tu gracia. Lo único que quiero, Señor, es un toque de tu presencia, es un toque de tu perdón y de tu amor. Yo quiero animarle. Solo nos va a llevar un poco de tiempo. Sé que estamos tal vez un poco en contratiempo, pero el tiempo nos lo da Dios. Y yo quiero animarle a que usted en esta noche, hoy, pueda recibir la fuerza, recibir el ánimo, recibir el aliento. Te vas a dar cuenta de lo que es la gracia, te vas a dar cuenta de lo que es mi poder y cuáles son mis promesas. Es Dios el que está aquí. Yo no le puedo prometer nada, no tengo nada, ni nadie acá tiene nada para darle. No erremos, no nos equivoquemos. Dios no ha cambiado. Su misericordia es para siempre y Él cumplirá su propósito en mí. Él cumplirá su propósito en mi familia. Que puedan venir, por favor, puedan venir a acompañarnos, a orar juntos, a creer una palabra de Dios, a declarar una palabra de fe, de fuerzas, de aliento, de ánimo en Dios. Gracias, Jesús. Venga, pase aquí al frente, oremos al Señor. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por tu misericordia, oh Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos sostienes, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú haces caer toda fortaleza, todo argumento, Señor. Todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios es atado y llevado cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Gracias, Jesús.
puede tomar asiento solamente para que podamos dejar a los jóvenes y puedan darnos el ganador del postre. ¿Están listos? ¿No? ¿Sí? Vengan que estamos tarde. Bien, después de que los hermanos hagan el anuncio, hermanos, estamos despedidos. Dios le bendiga y que la gracia del Señor, hermanos, como el apóstol Pablo siempre que se despedía en sus cartas decía, que la gracia del Señor Jesucristo esté con nosotros. Amén. Amén. Buenas noches.